Bueno, buenas tardes a los que están acá, a los que después van a ver esto. Eh, Hoy hacemos el segundo encuentro de esta guía de meditación para acompañar a los niños y niñas. Y hoy la idea es un poco dedicarnos al tema de la oración de amor y benevolencia. Y un poco como la otra vez, la idea es primero experimentar nosotros, hacer un trabajo nosotros que, insisto con lo mismo de la otra vez, este trabajo que hacemos al principio no es para los niños, es para que los adultos puedan internalizar esto para brindarle esto ya procesado, pasado por uno a los niños de una manera muy, muy simple, muy sencilla, muy natural. Entonces, quiero empezar otra vez el trabajo de hoy con la misma frase que leímos la otra vez de Rudolf Steiner: solo aquello que por mi trabajo interior se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño. Y dicho esto, entonces hoy lo que vamos a hacer es algo que ya hicimos otras veces, una vez creo, que es la meditación con la oración del amor y benevolencia. Eh, Creo que la otra vez no la leí toda porque teníamos otro objetivo. Hoy sí la voy a leer toda mientras estamos meditando para que podamos después observar cómo esto después se lo brindamos a un niño o una niña y cuál es la razón, digamos, cuál sería el contexto para ofrecerles esta oración como herramienta, ¿sí? Porque como siempre, no es imponerles nada a los niños que no tengan ganas de hacer o que les resulta aburrido o lo que sea, sino al revés, es que ellos reconozcan y se sientan interesados por hacer algo que los ayude en determinados momentos y cultivarlo, ¿no? Con paciencia, con perseverancia, pero también se dan mucha cuenta muchas veces de cosas que nosotros no. Por ejemplo, estoy cansado, hoy no la voy a decir o lo que sea. Después lo voy a explicar un poquito. Bueno, entonces los invito, las invito a que se pongan cómodos, buscar una posición agradable, que sientan unos momentos el cuerpo, se relajen físicamente. Recuerden que pueden relajar la tensión en los músculos, en los tejidos. También pueden usar la respiración si los ayuda. Y cuando sientan un suave bienestar, no tiene que ser perfecto, simplemente un cierto alivio. Reconociendo ese alivio, coloco una suave sonrisa en el rostro, en la frente, en la garganta, el pecho, la panza, en todo el cuerpo y en la mente. La sonrisa es una expresión de ese bienestar y a su vez alimenta el bienestar.
Cuando lo sintamos, muy importante que la meditación siempre sea llena de espontaneidad, llena de conexión. No la hacemos un ejercicio duro, rígido, sino que nos dejamos llevar por el momento. Nos damos el tiempo que necesitamos para cada paso. Incluso nos perdemos, nos equivocamos para poder observar. Como decía, cuando estemos listos, evocamos entonces el sentimiento de amor y benevolencia con una imagen. De un momento en el que fuimos muy felices. Puede ser un recuerdo lejano de apenas hace unos minutos, el abrazo de mi nieto, el abrazo de mi hijo, una sonrisa que me regaló alguien. Simplemente directamente recordamos el sentimiento en sí, nuestra experiencia, el sentimiento, nuestra vivencia. Esta es la primera parte de la oración de amor y benevolencia que se dirige a irradiarnos a nosotros mismos. Me amo a mí misma, que pueda ser libre de la ira, que pueda ser libre de la tristeza, pueda ser libre del dolor. Realmente quiero ser libre del dolor, del sufrimiento, que pueda ser libre de todas las dificultades, pueda ser libre de todo el sufrimiento, que mi cuerpo esté sano y fuerte, mi mente esté calma y clara, que mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia, que pueda conocer la alegría de la generosidad, la alegría del amor, que pueda ser feliz, realmente feliz y que pueda estar en paz.
Irradiamos el sentimiento hacia afuera. Vamos a enviar amor a papá y a mamá, mamá y a papá. Mi mamá y mi papá estén libres de las dificultades. Estén libres del dolor y de la tristeza. Estén libres del apego. Que sean libres de la ira y del odio. Sean libres de sufrimiento. Mi papá y mi mamá estén sanos y felices, completamente sanos y felices, y que estén en paz. Comparto este sentimiento de amor y benevolencia con mis hermanos y mis hermanas. Que sean libres de la tristeza y de la ira. Sean libres de la enfermedad. Sean libres de todo sufrimiento. Sean felices y libres.
libres del sufrimiento y las dificultades. Que tengan bienestar y que sean felices. Y que estén en paz. Envío amor y benevolencia a todos mis amigos y amigas, a mis maestros y maestras, que todos y todas sean libres de la tristeza y el sufrimiento, que sean libres de la ira y de las dificultades, que sean felices y libres de la tristeza y de todas las dificultades. Que tengan bienestar, estén sanos y felices, que estén en paz. Enviamos amor y benevolencia a todas las personas, inclusive a aquellas que no conocemos.
en todos los lugares de la Tierra, que todos los seres que habitan el planeta estén libres de sufrimiento. Que sean libres del dolor, de la aflicción, de la desesperación. Sean felices, realmente felices. Que estén en paz. Que todos los seres en el universo sean libres de sufrimiento. Que todos los seres en todos los universos sean libres del sufrimiento. En todo lugar, libres del sufrimiento, que tengan bienestar y que sean felices. Que estén en paz. Que todos los seres de todas las clases, en todas las direcciones, sean felices y estén en paz.
arriba, abajo, cerca, lejos, alto, bajo, todos los tipos de seres, humanos, inhumanos, visibles e invisibles, todos los animales, las aves, los peces, todos los seres y todas las criaturas, sin excepción. Que todos los seres sean felices, estén libres de daño, estén en paz. Abro mi corazón y acepto el amor benevolente de cada uno de los seres y criaturas. Dejo ese amor en mi corazón. Y comparto los méritos de esta meditación con todos y con cada uno. Que todos los seres tengan bienestar y sean felices. Que todos los seres tengan bienestar, sean felices. Que todos los seres tengan bienestar y sean felices. Que estén en paz. Que estén en paz. Que estén en paz.
Cuando quieran, suavemente. Vuelvan a sentir el cuerpo, a moverse si necesitan. Cuando estén listas, abran los ojos. Mientras van saliendo, les cuento que a partir del lunes que viene vamos a tener un nuevo horario de meditación presencial que se suma al de todos los jueves a las 7:45 de la mañana. Este va a ser a la noche, tarde-noche. Ahora ya a las 7 de la tarde está oscurito, estamos yendo hacia el invierno de a poquito. Así que va a ser todos los lunes a las 19 horas, de 19 a 20 meditamos y después, si hay alguna pregunta, va a haber un espacio para eso. Eh, y bueno, teníamos ganas de ofrecer un horario diferente al de la mañana, que sabemos que para muchas personas no es posible, así que esperemos que lo puedan usar cada uno en su momento. Em, y por otro lado, contarles que el jueves 23 es Vesak, es una fiesta budista, una celebración muy importante para conmemorar el nacimiento, la iluminación y la muerte o el paranirvana del Buda. Que bueno, es un lindo momento para compartir sutas, para sentarse a meditar, para encontrarse con los amigos del Dhamma. Así que ese jueves a la mañana vamos a estar haciendo un desayuno especial después de la meditación. Y también el viernes 24 va a haber una charla del Dhamma, que es la charla para comenzar el retiro, pero en vez de ser una charla de instrucciones, va a ser una charla sobre el Vesak con un sutta que va a tener que ver con esa temática para contarles un poquito de qué se trata. Y bueno, y ese es el comienzo del retiro que va a ser 24, 25 y 26 de mayo. Dicho todo esto, voy a lo que nos convoca hoy, que es el trabajo de esta oración con los niños. Bueno, como se habrán dado cuenta, esto es muy largo para no, sobre todo si es un niño pequeño. Si hubieran levantado y se hubieran ido hace un montón de tiempo, y no es la idea. En nuestro caso particular, sucedió que uno de mis hijos, el más pequeño, empezó a tener miedo al irse a dormir y él empezó como a darse cuenta de que tenía pensamientos oscuros, negativos. Empezaba a pensar como automáticamente, ni bien se apagaba la luz en un montón de cosas eh, que no le hacían bien. Y en un momento le propuse entonces que empecemos a hacer eh, esta oración de forma muy cortita. em, y la empezamos a hacer. Ahora les voy a explicar qué cortita es para un niño. La forma de enseñarla es la mamá o el papá lo, lo va diciendo y el niño lo repite. Y la verdad es que por lo menos mis hijos se las aprenden muy rápido y enseguida ellos te corrigen a vos en unos días si te equivocaste en algo. Em, entonces es repetirlo todas las noches. En general, si la primera noche se sintieron bien, no van a tener problema en seguirlo haciendo. Y en el caso
Y mi hijo como que fue muy rápido esa sensación de que se aliviaba y eso lo guió todo el tiempo a seguir practicándolo, a todas las noches hacerlo, se sentía bien, se dormía más tranquilo, no se despertaba con ninguna pesadilla ni nada, todo esto él lo notó, entonces, y se dormía sonriendo. Y la otra cosa que a mí me pareció como muy valiosa, esto que les digo de ser como muy espontáneo, es que íbamos cambiando la oración dependiendo de lo que él sentía. Hay como una estructura, digamos, dentro de la oración que te permite cambiar algunas palabras. eh, y por ejemplo, si un día estaba enojado, cambiaba las palabras y decía que pueda estar libre de la ira, y si un día había sentido miedo ese día, que esté libre del temor o del miedo, o si se había puesto triste por algo, que esté libre de la tristeza. Y lo mismo después lo empezó a aplicar hacia los demás, ¿no? Si había alguien de la familia, iba eligiendo a qué personas les enviaba en determinados momentos. eh, Bueno, pasaron un montón de cosas. Es como muy fascinante seguir el viaje que va haciendo un niño con todo este proceso y cómo lo va sintiendo y en todos los casos va a ser un viaje muy diferente. Por eso quiero contar lo que le pasó a mi otro hijo. Mi otro hijo, mientras duerme en la misma habitación y mientras todas las noches con mi hijo más pequeño hacíamos esta oración y todo, yo le dije en algún momento, pero vos la querés decir. No, ok. Entonces él nunca la dijo durante meses y meses y meses. Pero todas las noches la escuchaba porque la decíamos en voz alta. eh, Así que un día, él estaba en séptimo grado en ese momento, vino del colegio muy angustiado, le pregunté qué había pasado, me contó que se había peleado con un compañero, como un poco fuerte, no habían llegado como a golpearse, pero hubo ahí unos movimientos raros que hicieron entre los dos, mi hijo se sintió muy, muy mal y se fue al aula, y me dice, cuando me fui al aula y estuve solo, me puse a repetir la oración, mamá, una y otra vez y fue lo único que me calmó, ¿no? A mí realmente me llamó muchísimo la atención que él así hubiera tomado la herramienta, la hizo suya solamente de escucharla, que la usaba el hermano, ¿no? Cuando nadie nunca le pidió que lo hiciera ni nada. Y después estuvo un tiempo recitándola también a la noche, después de esa situación, porque él sentía que lo necesitaba, ¿no? Hasta que en su momento también dejó de hacerlo porque, eh, no sé, le pareció que ya estaba o lo que sea. Y, y en este proceso que fue haciendo mi hijo más chico, también hubo momentos en que cuando él se empezó a sentir mejor, no la quiere, no la quiere recitar a la noche, o hay días que está cansado y no la quiere recitar, o hay días que no se siente bien, pero le cuesta justamente utilizar el recurso donde estoy yo ahí para recordarle. ¿No querés que digamos la oración que te hace sentir tan bien? Y ahí entonces otra vez, ¿no? Esto de que nos olvidamos, no solamente cuando somos adultos nos olvidamos, eso también se olvida. Y en ese sentido, la función muchas veces del adulto es recordarles, volverles a traer a su atención ese momento de bienestar que se pueden regalar a sí mismos. Em, en la oración que leímos, como dije, es muy larga, entonces
Para mí lo interesante es que cada uno cree una versión que se ajuste un poco al niño que tienen adelante, siguiendo la estructura que tiene, que si ustedes son practicantes de la meditación de los Brahma Viharas, se van a dar cuenta que más o menos la oración está describiendo lo que hacemos. Nos irradiamos a nosotros mismos y después son amigos espirituales, en este caso que para los niños están relacionados con la familia, ¿sí? Que por ejemplo, en esta que leí, no están los abuelos y las abuelas, los primos y las primas, las tías y los tíos, etcétera. Pero cuando yo la hago con mis hijos, todas esas personas aparecen y están. Y como les decía, en el caso del más pequeño elige, ¿no? Hay días que le quiere irradiar a los abuelos, otros días que se acuerda del primo. eh, y después pasaron cosas muy interesantes, por ejemplo, recuerdo que un día estábamos haciendo la oración y cuando llega el momento, bueno, mi mamá, mi papá, qué sé yo, que sean felices, no sé qué. Y bueno, le irradia este sentimiento a mi hermano. ¡Pum! Se pone a llorar. ¿No? O sea, cuando llegamos ahí me puse a llorar, ¿qué pasó? Y ahí me empieza como a explicar todo un conflicto con el hermano, ¿no? Que de querer irradiarle al hermano, le salta el conflicto porque no puede irradiarle al hermano, y que entramos ahí en el territorio de la meditación del perdón. Fue esa nuestra puerta de entrada a la oración del perdón que después en otro momento la voy a explicar y cómo se puede trabajar también con los chicos. Eh, pero digo, esto muchas veces puede llegar a suceder, ¿no? Que estén tratando de irradiarle o digan, le irradio a Pirulito y a alguien de la familia o lo que sea, y se pongan tristes o se enojen, y es un momento maravilloso no para uno ponerse rígido y que la oración salga como uno quiere, sino como para darles la oportunidad de que hablen de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que necesitan y ayudarlos a encontrar alivio, ¿sí? Y que se vayan a dormir tranquilos, que es muy, muy importante soltar todo eso antes de irnos a dormir. Es un ejercicio excelente para aprender desde muy pequeños. Es muy, muy importante hacer esa higiene de sueño, ¿no? A muchos de nosotros no nos los enseñaron, tuvimos que aprenderlo solos, eh, después de sufrir bastante. Entonces, ¿cómo sería la oración cortita, la versión más cortita que hago con mis hijos? Es de la siguiente manera. Llevo a mi corazón el sentimiento de amor y benevolencia. Irradio este sentimiento a todo mi cuerpo y mi mente. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Que esté bien, que esté en paz. Irradio este sentimiento a todos los seres que habitan todos los planos de existencia. Que todos los seres encuentren alivio. Sadhu, sadhu, sadhu. Así la hacemos versión super express toda la noche. Y de ahí, de esa como mini oración, es donde en el medio pueden empezar a aparecer, como digo, los compañeritos del colegio, esta amiguita de mi grado, de mi sala, que está enferma, eh, y aparecen espontáneamente todo tipo de personas, el perro de mi amiguito, eh, es súper lindo eso, o empiezan a traer distintos seres de todos lados y ellos les quieren regalar amor y benevolencia a unos y a otros, gente que vieron triste ese día. eh, bueno, las explicaciones de mi hijo sobre todo esas sus elecciones en relación a todo eso son geniales, muy divertidas.
pero también aparece esto, ¿no? En relación a lo que dije de los conflictos que a veces tienen con otros niños, con pares, o conflictos que tienen con los adultos, o cosas que sienten, les pasan, que tienen que ver con inclusive etapas de la vida, ¿no? En el caso de mis hijos era esto, tienen una diferencia de edad bastante amplia y están en dos etapas diferentes y el más chiquito resiente mucho eso, ¿no? Siente que el hermano lo está abandonando, un montón de cosas así, y simplemente es que, bueno, está en otra etapa, está yendo a la secundaria, etcétera. Sí, entonces, bueno, hay cosas que no son problemas, son, podríamos decir, momentos vitales que hay que atravesar, que hay que comprender, que hay que poder soltar, que hay que poder abrirse a lo que uno siente. Y esto no es cuando tenemos 30, 40, 50 o más, sino que empieza cuando sos muy, muy, muy pequeño. Y es importante que puedan encontrar herramientas útiles para encontrar bienestar en esas situaciones. Como digo, si esto ha sido cultivado, inclusive aunque sea cultivado de oído, de oír que tu hermano lo dice eh, todas las noches, lo toman. Cuando llega el momento de zozobra, lo toman, lo hacen suyo. Por eso no hay que tratar de que pase nada, hay que dejar que las cosas pasen. Y simplemente poner la gotita de agua suavemente todas las noches, ¿no? En el caso de que uno no tenga esta relación con el niño que lo lleva a dormir, etcétera, etcétera, pero igual quiera regalarle este espacio, por supuesto que es algo que se puede hacer en cualquier hora del día, cuando uno que está con los niños y quiere hacer eso. Pueden prender una vela, nosotros lo hicimos un montón de tiempo con el tema de la vela y todo eso, es algo que les gusta mucho de noche, pero bueno, de día también se puede hacer, darle como un entorno a, a eso, ¿no? Un marco. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta no, pero sí compartirte que la meditación me fue súper, súper hermosa, porque por supuesto vinieron mis padres, vinieron también, ¿no? O sea, es como muy Karina me resultó, porque de tantas prácticas que hacemos, nunca así, y muy directa, ¿no? Que esté libre de la ira, en los silencios y la repetición. Realmente un cultivo maravilloso, así que agradecerte y Sí, aplicarlo. en ese sentido, es algo que si ustedes hacen la meditación de las 6 direcciones, ¿sí? Eh, de nuevo, cada uno, a mí me parece que tiene que encontrar de alguna manera su forma, lo que le sale más natural. Esta es la forma que yo encontré que me resulta como más, eh, no sé, me motiva más en este sentido, ¿no? Me entusiasma. Cuando empiezo a, cuando me siento, me tomo bastante tiempo para irradiarme a mí misma. No sé cuánto es, no tengo ni idea y depende del día, pero, pero estoy ahí conmigo un rato y me digo muchas cosas, ¿sí? Que es un poco esto que tiene la oración, o sea, que tiene que ver con lo que siento, si siento tristeza, si siento muchísima alegría, si lo que me esté pasando en ese momento, trabajo con eso, ¿no? No es que me estoy hablando continuamente, por ahí son 3 frases en un rato largo, pero no me las dejo de decir. Pues para mí son importantes, me refrescan un montón la mente
en ese sentido no lo siento como algo que me perturba, sino como algo que me ayuda a irradiarme. Y después hago lo mismo con, o sea, antes de ir a las direcciones, yo le irradio a ciertos amigos espirituales del día, que en realidad a esta altura lo que hago es dejar que me vengan, no decido previamente quiénes son. Entonces, simplemente digo, bueno, a mis amigos espirituales, amigos y amigas espirituales, y viene alguien, a veces son varias personas, y me tomo un rato para irradiarles a esas personas y según lo que yo estoy sintiendo en ese momento, nuevamente, ¿no? Que, que tengan salud o que estén libres de la tristeza o que encuentren claridad mental o lo que sea, un deseo como muy, muy sano, con una intención muy amorosa. Me hace muy bien, no sé si le llega, pero a mí me hace re bien sentir eso por varias personas durante un rato y después empiezo a irradiar en las 6 direcciones. Y cada dirección cuando la comienzo, lo mismo, ¿no? O sea, irradio a todos los seres que están delante mío, que estén libres de sufrimiento, que sean felices, algo que, no sé, es en el momento lo que me surge, no, no tengo prefijado. Y por ahí no digo en todas las direcciones lo mismo, es muy del momento, de seguir la experiencia, de estar ahí. Pero siempre eh, me resulta muy hermoso hacerlo así, ¿sí? Como digo, no creo que para todas las personas sea lo mismo. Tampoco creo que esto sea aplicable, por ejemplo, en un retiro. Yo estoy hablando de la meditación diaria, porque cuando la mente se va calmando y calmando y calmando y calmando, no, por ahí no tenés ganas de esto. ¿Sí? Y por supuesto que si un día no tengo ganas de decir ninguna cosa, no digo nada, pero es en general lo que me brota. Me brota solo, no es algo que lo busco. De hecho, No, no lo hacía así. Empecé a hacerlo en un momento como que me dejé llevar por lo que a mí me pasaba. ¿Se entiende? No es una indicación para todo el mundo. Lo que les estoy tratando de explicar con esto es que está bueno que cada uno se deje llevar por por su interioridad en este sentido, sobre todo cuando la interioridad les trae alivio. Es una buena guía que encontramos. Algunos de nosotros tenemos como una tendencia más devocional, por decirlo así, y otros tienen una tendencia como mucho más pacífica, mucho más recogida. Y no quiere decir ni más ni menos, son formas de expresarlo, formas de sentirlo, formas de a mí me pasa a trabajar en la veces que meditación. con el tema este de los mosquitos y el dengue, que Ujú. hay mucha violencia inmensa. Ay, es en la puerta del colegio de Alegra están todas las madres, abuelas y todo el mundo matando a los mosquitos. Y ahora, yo antes no me, la verdad que antes no prestaba atención. Y ahora es cada golpe de esos a mí me hace un impacto, ¿no? Y después cuando en la oración está, ¿no? Irradiarle a todos los seres. Y tengo una alumna, inclusive, estamos en la clase, se puso off, está el espiral, todo, y siempre está, ya molesta al grupo, porque está con el tema de que no pasó nada y por las dudas mata al mosquito. Y no es para todos también esto, ¿no? De irradiarle amor hasta al mosquito. A eso voy, ¿no? Es para todos, pero cada uno tiene su momento para llegar hasta ahí, ¿no? Sí. Creo que por lo menos yo alguna vez maté un mosquito, no puedo decir que No, no. sí, no digo que Entonces, no. cuando veo que otra persona lo hace, la verdad es que lo único que siento es eso, bueno, te espero. Sí, claro, o sea, es- con mis hijos es lo mismo un poco, ¿no? O sea, nosotros no matamos ningún bicho acá y las cucarachas pasan caminando y las invitamos a ir para afuera y todo un montón de cosas y ellos lo ven. Ahora, con el más grande he tenido conversación, le parece como lo más ridículo del mundo que hagamos eso.
Bueno, yo no le digo nada. Le explico por qué lo siento así, qué es lo que me lleva a tener esa conducta, ¿no? Pero también que entiendo que en mi caso y el de muchas otras personas es parte de todo un cultivo, de un trabajo, ¿no? No, son pocos los seres humanos que esto les surge espontáneamente, porque en general, ¿por qué reaccionamos así? Por miedo. El mosquito me va a transmitir algo que me va a enfermar y me va a hacer daño y yo me voy a enfermar y me voy a sentir mal y no voy a poder hacer las cosas y no voy a poder cuidar a no sé quién y no, ¿no? Es miedo lo que nos lleva a ser agresivos. Entonces hay que ver en el gesto de, de distintas personas, en un chico como mi hijo que es adolescente, no se da cuenta de un montón de cosas todavía porque todavía no tiene desarrollo en el criterio de un montón de cosas, te los tiene que ir encontrando. Entonces, bueno, ¿no? Es, en ese sentido, no, uno no puede estar todos los días insistiendo sobre algo porque cada uno es responsable de su lugar. Inclusive en relación a los hijos, ¿no? Que estar controlándolos con un látigo, no. Me acuerdo que con mi hijo más grande, cuando era muy, muy chiquito, tenía una cosa con el tema de las plantas. Era como que le pegaba a las plantas, ¿no? Ay, ¿no? Con esta cosa de jugar con una espada, con todo, en vez de jugar con otro niño, era siempre con una planta. Y le daba con los palos a las plantas. Y yo le decía, pero Ananda, las plantas están vivas. Cada vez que vos le pegás, no te digo que a la planta le duele como te duele a vos, pero siente y estás rompiendo una parte de la planta y no está bueno. Bueno, yo creo que tuve toda la infancia diciendo esto. Y no conseguíamos mucho, no conseguimos mucho que reflexione en relación a esto. Es en ese sentido, ¿no? Pero yo tengo como una clara intuición con mis hijos y con los hijos de los demás, porque muchas veces lo veo esto, que estas cosas no caen en el vacío. ¿Te parece a vos, como padre, que se lo dijiste 6, 7 años o lo que sea, y que parece que les entró por un oído y les salió por el otro? Pero en algún momento esto como que hace clic. Y no es cuando uno lo espera, cuando uno lo quiere, como uno, es cuando es. Entonces nuestro trabajo como adultos en ese sentido es eh, brindar es una guía amorosa. Ahora, imponer, por supuesto que yo no lo dejaba romper las plantas en mi presencia, ¿no? Esto está más que claro, ¿no? Porque es no, no, no lo hagas, no, no voy a permitir que se haga daño a sí mismo tampoco, lastimando a otro ser vivo, inclusive una planta. ¿Se entiende? Eso no lo voy a permitir. Pero lo que quiero decir es que me daba cuenta que la semana siguiente volví a hacer lo mismo. Y otra vez le tenía que volver a decir que no. Estábamos como siempre en la misma secuencia. No parecía que entendiera, ¿no? Como así otras cosas, se las decís una vez y las toman como de una manera como re fácil. Entendí, ya está, ¿no? Y hay otras que no. ¿No somos todos un poco así? Me parece que sí. Entonces, en este sentido, digo, la paciencia es una virtud cardinal en el camino espiritual, sea para uno mismo, tenerse mucha paciencia, insistir, 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 como para cuando uno está acompañando a un niño, ¿sí? Paciencia, perseverancia, y no tratar de que sea como yo quiero. Es como es, el niño es como es, va a entender lo que entienda, va a hacer de su vida lo que le parezca bien, no es una extensión de uno.
Esto es como muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Tiene que ser claro eso. Nosotros hacemos, en este sentido, brindamos una buena imagen con el ejemplo. Esto es fundamental, porque no puedo yo estar diciéndole no rompa las plantas y después voy yo con un palo y rompo las plantas. Ahí ya no hay, no hay forma de que entiendan nada. No hay forma, no se entiende nada. ¿Sí? O sea, si yo le digo no grites a tu hermano gritándole, no se entiende nada, ¿no? Por decir algo típico, ¿no? Pero no grites. ¿Estamos todos locos? No se puede. Estás contradiciéndote. Entonces, si uno realmente entiende que, por ejemplo, gritar no es algo que esté bueno porque no terminamos escuchando, no terminamos entendiendo nada, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que gritar sea algo que haya que borrar del espectro y uno tenga que hablar siempre en el mismo tono, porque gritar no sirve para nada, sí, porque gritar un día cuando tu hijo cruzó mal y lo está por pisar un auto es efectivo. Y el grito ahí es conducente. Hay un montón de momentos que un grito puede ser conducente. Entonces, no es que hay cosas tan rígidas, simplemente que en algunos momentos no aplican, no aplican y no sirven. Y digo, para entender eso, por lo menos a mí, fueron todas cosas que me costaron un montón entender, no voy a pretender que un chico de 8 años las entienda, porque yo se las explico. No, me parece que no. Hay que ser como más paciente y trabajar, 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 trabajar y acercarles muchísimos tipos de experiencias y de, y de herramientas para que, bueno, en algún momento las puedan usar. Creo que los que nunca recibimos este tipo de instrumentos, los anhelábamos profundamente. Yo recuerdo, no tuve ningún tipo de educación religiosa, mis padres eran ateos a morir, ¿sí? Como defendiendo eso de una manera tremenda, y yo de noche a escondidas rezaba. No sabía ni cómo rezar, ni a quién rezarle, ni si nada, pero lo necesitaba. Era así, me ponía en la cama de noche como y hablaba con algo y me decía cosas, ¿no? Eh, y era algo que me hacía muy bien, me lo acuerdo hasta ahora, teniendo 4 o 5 años. Entonces, digo, a mí eso también, desde esa experiencia, me llevó a reflexionar sobre muchas cosas y, y en relación a la crianza, si bien a nuestros hijos nosotros decidimos desde el principio no imponerle ninguna de nuestras eh, creencias o experiencias, porque las experiencias tampoco se pueden transmitir, tienen que hacerlas ellos, ¿se entiende? Entonces, no sé, si yo no como carne, ¿qué tiene que ver? Mi hijo que haga lo que quiera. Si yo soy budista, ¿qué tiene que ver? Mi hijo que haga lo que quiera, ¿no? Que él encuentre cuándo, dónde, qué va a hacer de su vida. Si quiere ser musulmán, bien por él, qué sé yo, ¿no? Mientras tanto se comen todos los churrascos habidos y por haber. Y yo muy feliz de verlos y están disfrutando. ¿Cuál es el problema? ¿No? Es como también una importante autodeterminación. Ananda cuando tenía 5 se sentó un día delante mío, me acuerdo del otro lado de la mesa, como específicamente se puso ahí y me dijo, bueno, mamá, a ver si nos entendemos. Me dijo, vos sos herbívora, yo soy carnívora. Listo, le dije, está todo claro.
¿no? Como muy, muy, sí. Nunca jamás le había impedido comer carne, quiero decirlo, ¿no? Pero él como que me lo quiso aclarar igual. Vos sos vos, yo soy yo. Y en ese sentido está bueno que tengan todas esas libertades, ¿no? Por eso digo, está bueno decirles, bueno, vamos a hacer la oración y que te digan, no, no, no la quiero hacer. Ok, no la hagas, ¿no? Está bien, es válido. Pero también, si uno ve que están tristes, que no se sienten bien y qué sé yo y qué sé cuánto, quizás hay que buscar la forma de acompañarlos y poder ayudarlos a salir de esos lugares. Bueno, los veo para la próxima. Chau, chau.